Hola, buenas tardes. Me imagino que nos escucháis. Soy Diego Vilariño, el director de Recursos Humanos de Richmond Iberia, y hoy estoy muy contento de recibiros a las 5 invitadas que tenemos hoy aquí y a los no sé cuántos cientos de personas que van a ver conectados online. Esperemos que sean muchos. Eh, Intentaré ser lo más breve posible y dejaros el protagonismo a quienes debéis tener el protagonismo. Bienvenidos y bienvenidas todo el mundo a esta charla sobre mujeres directivas, obstáculos y oportunidades. Gracias Silvia, Sonia, Gadea, Cecilia, Celia. Yo creo que estamos especialmente contentos además por varios motivos. Uno, por teneros aquí. Segundo, por el tema que nos trae, que es importante y nos gusta. Y tercero, porque creo que las empresas que participamos hoy tenemos algunas prácticas que podemos compartir. Entonces, sin más, para que tengáis la hora o los 58 minutos que quedan disponibles para vosotras lo más posible, ya os dejo el micrófono. Sonia, es todo tuyo. Muchas gracias, Diego. Buenos días, buenas tardes ya a todas y a todos. Muchas gracias por conectaros a este webinar que organizamos desde Fundación Diversidad en conjunto con CaixaBank y el grupo Richmond, específicamente con Montblanc y perdóname. Estamos encantadas de compartir las buenas prácticas y sobre todo las claves, ¿no? Cómo realmente poder aumentar el número de mujeres directivas dentro de una organización. Entonces voy a presentar a las ponentes de este evento. Empiezo por Celia González, que ella es la directora de Montblanc Iberia desde septiembre de 2019. Lleva en el grupo Richmond desde el 2003. Previamente fue directora de Marketing y Comunicación de Montblanc y directora de la marca Baume & Mercier, también para España y Portugal. También está con nosotras Cecilia Santos Fernández, es la directora coordinadora comercial de negocio de banca privada de CaixaBank desde enero del año pasado. Ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en la entidad. Los más recientes han sido como directora comercial del negocio de banca privada en la territorial de Baleares y también como directora del Centro de Banca Privada de CaixaBank del barrio de Salamanca, aquí en Madrid. Muy bienvenida también, Cecilia. Gracias. También está con nosotras Gadea Mayer. Ella es la manager de marketing y comunicación de IWC Iberia desde el 2019. Gadea comenzó en el grupo Richmond hace ya algunos años, en 2014, en la marca Baume & Mercier, y ha desarrollado casi toda su carrera profesional en el sector del lujo. Adicionalmente, es directora del máster de moda y belleza de la Escuela de Negocios EAE Madrid. Y last but not least, está aquí a mi lado Silvia Jarabo, que es patrona de Fundación Diversidad, lo cual agradezco todos los días por todo el apoyo que nos brinda. Es una gran experta en todo lo que tiene que ver con la promoción de las mujeres a nivel profesional. Y bueno, pues tiene una trayectoria que también, como la de todas las demás ponentes, la podéis luego analizar a profundidad en todos los perfiles de LinkedIn. Nuevamente, muchísimas gracias por conectaros. Doy la palabra a Silvia. Vamos a tratar de ser puntuales y si tenéis preguntas las podéis también ir planteando por el chat y si hay tiempo, con gusto las iremos respondiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Pues como ha dicho Sonia, llegó a actuar de moderadora de este debate que tenemos hoy día sobre las mujeres directivas, obstáculos y oportunidades. No puede ser un tema que me guste más y que me interese más. Entonces, vamos con ello. Efectivamente, al final de esta sesión esperamos dejar 10 minutos o algo así para que haya tiempo para preguntas. Bueno, la primera pregunta. Nos gustaría entender cómo entendéis la diversidad y la inclusión de la mujer, que es lo que nos trae colación hoy día, desde vuestras empresas, pero también un poco desde vuestro punto de vista personal, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotras? Venga, ¿qué nos cuentas tú? Pues bueno, yo la verdad que entiendo que la mujer debe estar, al igual que el hombre, a nivel empresarial involucrada. Es verdad que para nosotras muchas veces es más complicado, más complejo
porque bueno, históricamente y por naturaleza solemos ser mamás y muchas veces es verdad que llevar una familia a la vez que un trabajo y cuanto mayor sea la responsabilidad, pues muchas veces no es sencillo, pero entiendo que bueno, que es algo que debe ser así y que nosotras como mujeres tenemos que desempeñar pues ese doble papel, ¿no? Que en ambos casos es igual de importante, en tu vida personal como en tu vida profesional. Es verdad que para mí, dentro del grupo Richmond, siempre ha sido así. He tenido grandes oportunidades y además debo decir que siempre que las he tenido ha sido embarazada, lo cual han venido en un momento que tampoco como mujer quizá era el más sencillo y sin embargo aún así he tenido la oportunidad de tener esas promociones, lo cual pues me agrada y es algo que considero que es importante, ¿no? Que se sepa, ¿no? Porque muchas veces como mujeres tenemos esas inseguridades, ese miedo a pensar, madre mía, ¿y si ahora tengo un hijo, si ahora pasa? Bueno, pues no, porque no es la realidad, ¿no? Por otro lado, a nivel profesional, es verdad que bueno, Richmond tiene unos datos muy importantes de niveles de mujeres y de hombres trabajando dentro de la compañía. En el concreto en Montblanc, bueno, tenemos 20 boutiques en España y Portugal, dentro de las cuales pues 17 son mujeres las directoras. Y dentro del equipo de dirección éramos todas mujeres, hasta que también he introducido a un compañero dentro de lo que es el comité de dirección, pero es verdad que hasta hace unos meses éramos simplemente mujeres. Y también nosotros tenemos un plan de igualdad, porque consideramos, es un plan de igualdad hombres y mujeres dentro de la compañía, a pesar de que en nuestro caso, pues la realidad bueno, pues ya es real y es palpable. Ya hace año y medio lo trabajamos con Diego, de Recursos Humanos, que habéis conocido antes, y el equipo, bueno, pues para realmente superar y poder poner en marcha todas aquellas prácticas que fueran necesarias para suplir cualquier tipo de problema que pueda generar o de inquietud para superar esta barrera, que yo creo que para nosotras o para todos nosotros como compañía está más que superada. Gracias. ¿Queréis comentar algo quizás cómo entendéis esto desde el punto de vista personal ahora? No estoy hablando de la empresa, sino vosotras como responsables, si queréis añadir algo, Gadea, Silvia. Bueno, yo creo, añadiendo a lo que decía Celia, en Richmond sí que, o sea, hay un plan sobre todo de promoción de carrera, de igual que seas hombre o mujer, por supuesto, y siempre creo que lo bueno es que han estado abiertos a escuchar aquellas necesidades que pudieras necesitar. En mi caso, por ejemplo, yo he estado siempre apoyada por el grupo en aquellos casos en los que quería hacer una promoción de poder pues contar tanto con apoyo de educación, poder hacer un máster, que me apoyaran, todo tipo de clases de idiomas, etcétera. A veces tenemos distintas marcas, cada una con un idioma predominante y el grupo siempre ha ido. Entonces, creo que lo bueno es el apoyo que hemos notado siempre como mujeres. Cecilia, tú desde el Bueno, punto de vista pues, personal, Sí, ¿cómo pues lo ves? mira, por añadir, quizás mi sector, ¿no? A diferencia del de ellos, era un sector muy masculinizado, es verdad, el sector financiero históricamente ha sido así, no es ni mejor ni peor, pero es lo que es, ¿no? Yo llevo 25 años trabajando en CaixaBank y bueno, pues la empresa ha pasado también por diferentes procesos que también ha ido acompañado un poco por la sociedad, ¿no? Tú puedes decir que por imagen te interesa, pero es que realmente no es un tema de imagen, es un tema, primero, de hacer compañías muchísimo más eficientes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las mujeres pensamos de una manera distinta, no ni mejor ni peor, pero distinta. Yo siempre digo que el poder de compra que tiene una mujer, la decisión de compra, casi el 80% la deciden las mujeres. Entonces, nosotros trabajamos para dar un servicio al cliente y tienes que entender al cliente, ¿no? Entonces, en tu compañía tienes que incorporar esta mentalidad también y porque creo que además no solamente las hacen más eficientes, sino que te hacen un lugar mejor para trabajar y al final las empresas tenemos una responsabilidad con la sociedad y con el mundo, ¿no? Suena un poco utópico, pero creo que tenemos esta responsabilidad de hacer un mundo más diverso, más inclusivo y en general mejor, ¿no? Yo creo que es una constante evolución y sobre todo no caer en la autocomplacencia, ¿no? Porque ya he hecho esto, yo ya he cumplido. Yo creo que se tiene que seguir trabajando en esto. Importante. Un poco tomando el tema que ha mencionado antes Celia, ¿no? De cuando estaba embarazada, pues que a lo mejor es un tema más complicado para la mujer, etcétera. La falta de corresponsabilidad, es decir, el reparto, ¿no? Equilibrado de tareas entre las parejas, en este caso heterosexuales, porque las homosexuales las reparten de otra forma. El reparto entre hombre y mujer
todavía sigue siendo algo que es una barrera para las mujeres, ¿no? Desde vuestras empresas, ¿habéis lanzado alguna iniciativa para promover esta cultura de responsabilidad? Celia. Pues mira, el otro día, según el Observatorio de Empleo, creo que el 65% de los españoles decían que no podían conciliar bien su vida personal con la profesional. Es decir, no son, y ya si te vas al ámbito femenino, el 80%. O sea, imagínate. Y Caixa desde el año 2008 está en el índice Closing Gap, que es un índice que mide la paridad, ¿no? en diferentes ámbitos, Sí. desde la conciliación, el empleo, salud, bienestar, etcétera, etcétera. Lo que hace este índice es, bueno, pues ver el nivel de excelencia o de transparencia que tiene una compañía a la hora de publicar y de hacer visible, bueno, pues, la conciliación, ¿no? en las empresas. Nos han calificado con la categoría de excelente, que oye, estamos súper contentos, pero como he dicho al inicio, tenemos que seguir trabajando en ello. Y yo creo que también la pandemia en general y la crisis COVID ha hecho o ha precipitado que todas las empresas tengan políticas de conciliación y que se implementen de una manera más rápida, ¿no? Todo el tema de teletrabajo. Yo creo que hay planes de días de teletrabajo para empleados. Todo el tema telemático, de poder hacer un webinar o poder hacer una reunión por Teams. Son cosas que están pasando en las empresas y que se han implementado y se ha acelerado que facilitan esta conciliación, pero tenemos que seguir trabajando. Y una cosa que me ha gustado mucho, Silvia, que has dicho, es que no solo concilian las parejas heterosexuales que tienen hijos, es que conciliar tiene que conciliar todo el mundo, ¿no? Hay un estudio que dice que las personas más eficientes son las que tienen una vida personal más plena, ¿no? Cada uno tiene sus prioridades, necesidades, decisiones que toman en su vida. Oye, la que decide ser madre, perfecto, tiene que poder conciliar, pero la que decide no serlo o el que decide no serlo también tiene que conciliar, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra empresa trata la conciliación no solamente desde el punto de vista femenino, sino en general porque creemos que es algo que es necesario, ¿no? Desde luego, yo solo por ilustrar, es que hay estudios que dicen que las parejas homosexuales están más contentas con el reparto de sus tareas porque lo hacen sobre la base de hablar y de acuerdos, no sobre los roles de género, que es lo que hacen las parejas heterosexuales hombre-mujer y le cae más a la mujer, ¿no? Claro. Por esto lo comenta. A ver, yo sí que pienso que de todas formas hay que hacer todavía, por supuesto que todas las medidas que las empresas estamos poniendo en práctica, léase el teletrabajo y todo lo que el COVID ha acelerado, es maravilloso. Aún así, yo sigo pensando que nosotras como mujeres en general solemos llevar una mochila en la parte personal o familiar más importante que los hombres. Y un poco en esa línea, nosotros dentro de ese plan de igualdad del que os hablaba, sí que hemos adquirido una responsabilidad, las personas que formamos parte de ese plan, que somos no solamente algunos directores, sino 3 mujeres del ámbito global, algunas de tiendas, de oficinas, ¿vale? De crear algunas campañas de comunicación enfocadas un poco hacia esa corresponsabilidad y esa conciliación. Porque por mucho que tengamos teletrabajo y que tengamos esa flexibilidad, yo creo que seguimos necesitando concienciar, porque realmente yo sigo opinando, ¿no? O quizá lo digo un poco por un caso personal. Yo tengo 3 niños y la mochila es importante y es verdad pues que, hombre, creo que todavía la paridad en ese mundo no ha llegado al nivel en el que estamos. ¿Qué tipo de cosas estáis promoviendo? Bueno, pues comunicaciones básicas y sencillas de que los papás pues también deben involucrarse más en la vida familiar, deben, por ejemplo, ir más a recoger a sus hijos al cole o asistir a reuniones en las que históricamente vamos nosotras. Tutorías. O las tutorías, por ejemplo, no es que tal, ¿no? O ir al médico, llevar al pediatra a tu hijo, o bueno, pues o acompañarle a una extraescolar, pues hay muchas cosas que son compartibles y que son relativamente sencillas de compartir, porque apetece mucho tiempo, pues en general no tenemos. A mí me hace muchas gracias esas mamás o papás que te dicen, es que qué tiempo tienes, porque te involucras y estás en todo, ¿no? El poder es querer, me refiero, no solamente que se tenga una cuestión de prioridades y de organización. Efectivamente, está muy bien. Bueno, cuando hablamos de diversidad de género en nuestras plantillas, tenemos que hablar de los procesos de cómo gestionamos las personas, es decir, pues cómo evaluamos, promocionamos, asignamos tareas, plan de sucesión, etcétera. ¿Qué tipo de medidas habéis dado para que haya igualdad de trato, oportunidades, etcétera, para atacar los sesgos de género en estos procesos? ¿A qué nos cuentas al respecto?
Bueno, yo creo que justo uniendo un poco con lo que ya han dicho por aquí, pero es verdad que yo creo que una de las cosas más importantes es eliminar justo o intentar seguir trabajando y nunca olvidar que hay que seguir trabajando ahora y dentro de muchos años todavía en eliminar justo las barreras y los sesgos, lo que estábamos diciendo. La comunicación cuanto más transparente mejor y sobre todo en todos y cada uno de los puestos, en ningún caso, obviamente desde hace mucho tiempo, se indica o se implica que tiene que ser un género por encima de otro. Como decía Celia, además, las herramientas que están y los proyectos que están implementando en Montblanc, muchos de ellos son compartidos con muchas de las otras marcas del grupo porque vamos todos dirigidos de la mano de la misma dirección de recursos humanos, en la que la igualdad de género es clave y en la que lo bueno es que en nuestro caso no son solo palabras, sino que claramente son hechos que se ven. O sea, lo vamos a hablar yo creo en muchas de las preguntas que hablamos, pero es que a día de hoy, en solo 10 años, hemos aumentado el porcentaje de mujeres directivas en la empresa, ha aumentado considerablemente, estamos de un 13 a un 62. Entonces, eso es la suma de muchas cosas que se han ido uniendo. Pero a día de hoy, sobre todo, es lo que estabais diciendo, a día de hoy, en mi equipo, desde luego, nuestra directora, que es mujer, no ve raro ni que mi compañero Carlos ni yo digamos o que he llegado o que voy a llegar un poquito más tarde porque tengo la función del colegio o que tengo una tutoría o que tengo un médico de los niños. Es que eso la verdad es maravilloso. Cuantos más ejemplos veamos en el día a día, más lo naturalizamos, porque yo creo que lo que arrastramos es justo que en nuestro entorno social, más que en el laboral, los roles están muy definidos por roles previos que tenemos en nuestra familia. Entonces, claro, si nosotros tenemos padres con otra mentalidad, que digamos que lo hemos visto durante toda la vida, cuantos más ejemplos veamos en la vida laboral, mejor para todos. Y ese tipo de cosas yo creo que ahora se fomenta muchísimo, porque nuestra directora, cuando nos habla de todas estas nuevas medidas, cuando nos dice que tenemos más tiempo de teletrabajo, que podemos conciliar, que no hay ningún problema para darnos todas las facilidades de, oye, pues si te tienes que quedar hoy en casa porque tu niño está enfermo, por supuesto, y sin problemas. Quiero decir, esa flexibilidad de mente y de verbalizar todos estos ejemplos es maravilloso. Y a la hora de los procesos, no solo lo que decíamos es para la contratación, sino sobre todo para la promoción. Es maravilloso ver ejemplos como el de Celia, que siempre ha sido promovida durante el embarazo, es que eso al final habla por sí solo y todos lo hemos visto. De hecho, Celia fue la que a mí me contrató cuando yo entré en Bodinense y a día de hoy he tenido la suerte de contar con 3 directoras mujeres. Que no es que diga que solo porque sean mujeres sean mejores, pero desde luego sí que he visto cosas que vienen innatas, como por ejemplo el ponerte directamente en tus zapatos, la empatía, el entender perfectamente no solo la realidad de tuya como mujer, sino la realidad de tu compañero cuando te está pidiendo algo justo para apoyar a su mujer en casa. Que eso pasa mucho, o sea, la mayoría de todos nosotros, yo ahora tengo una realidad laboral en la que viajo muchísimo, tengo muchos eventos, o sea, quiero decir, una conciliación curiosa, digamos, pues ella lo entiende no solo por mi caso de ser mujer, sino que lo entiende por el caso de nuestro compañero hombre hacia la conciliación en su casa. Pero diríais que, o sea, diríais que este entorno tan inclusivo y tan flexible y tan comprensivo, etcétera, está causado en gran medida porque una mayoría de vuestras personas que dirigen son mujeres, o tiene que ver con la cultura de empresa en general, o son ambos conceptos, o por qué Bueno, creéis que esto es así? Yo creo que el hecho de que haya mujeres pues, es algo que ayuda, pero para mí, en una empresa, si tú no lo incluyes dentro de tu plan estratégico, es un poco chao chao, ¿no? Es decir, yo puedo venir aquí, te puedo contar una milonga y digo, no, mira, no, pero si está incluido en el plan estratégico, creo que ya hay algo que hay que trabajar y que es, no solo es decirlo, sino hacerlo, ¿no? Yo creo que esto es, yo siempre digo que los planes tienen que ser alcanzables y medibles. Si no lo puedes alcanzar y no puedes venir, no vale para nada. Nosotros tenemos metido en el plan estratégico desde el año 2017 y además tenemos un plan 2022-2024 donde la inclusión en el liderazgo femenino es una de las claves. De hecho, en las ternas de selección que hay en el banco hay una parte de formación que era de recursos humanos para tener en cuenta esto, para que no haya sesgos, para que no haya prejuicios, ¿no? Porque esto es un tema cultural. La empresa te ayuda, pero cada uno venimos con una adecuación de nuestras casas, ¿no? Y este país también ha evolucionado mucho en los últimos 50 años. Esto no lo puedes evitar, ¿no? Entonces yo creo que la empresa tiene que fomentarlo, pero tiene que fomentarlo desde la estrategia de la propia empresa, ¿no? No con planecitos que es que ahora me surgen y tal. Yo creo que incluirlo dentro del plan estratégico es fundamental. Nosotros lo tenemos incluido a través del programa WeEngage, que tiene diferentes áreas, que si queréis luego comentamos un poco más ampliamente,
pero para mí eso es clave. Claro. Hombre, yo creo que de acuerdo, también sí. quizá la pandemia otra vez, que volvemos al tema de antes, pero la pandemia ha humanizado, yo creo, muchísimo la imagen bueno, de los directivos y de los empleados. Al final, ¿cuántas veces hemos hecho reuniones telemáticas y sale un niño por ahí? Tienes que estar con el otro en brazos, o el otro mamá en medio de la reunión. Todo esto ha humanizado mucho. Y yo creo que también, si os fijáis un poco en las tendencias, a mí me resultó muy curioso, ¿no? Porque a raíz de la pandemia, pues todo el tema coaching, etcétera, y los coach y los gurús empezaban a hablar de cuáles eran las cualidades de un buen jefe y cómo ha cambiado la figura del jefe de antes al jefe de ahora. Y cuando se miran muchas veces cuáles son los atributos de ese jefe que se mira hoy y que es el que se quiere, pues bueno, yo soy mujer, ¿no? Pero yo cuando lo leo, en muchas cosas veo la descripción de una mujer y veo cosas que son, pues tener una sensibilidad, tener empatía. Hay una serie de características que antes importaban relativamente, que ahora son prioritarias y muchas de ellas son nuestras como mujeres, propias nuestras. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de ser mujeres y el incorporarnos, yo creo, cada vez más a la cultura empresarial y a la dirección de las empresas, lógicamente, de forma natural, estamos, bueno, haciendo un estilo de liderazgo pues diferente, porque un hombre y una mujer lideran de forma muy distinta. Yo el anterior era un director general hombre, yo soy mujer, y yo, pues bueno, todas las mujeres yo creo que aportamos otra cosa, ¿no? Entonces, lógicamente, eso tiene que ir de alguna manera bebiendo a hombres y mujeres, pero al final es un reflejo, ¿no? Completamente de acuerdo. Y bueno, yo valoro mucho a las mujeres de otras generaciones, que a la nuestra. Quizás nosotras, a ver, yo creo que las que vengan lo van a tener más fácil porque ya lo hemos trabajado, pero yo veo generaciones anteriores que yo he tenido jefas que digo, ostras, es que lo han tenido que pelear mucho. Y a veces incluso alguna mujer dirigida como un hombre, esto no puede, o sea, yo creo que no podemos, y sigue. No puedo, yo ahí, fíjate, creo que no se puede perder la esencia femenina, ¿no? Yo creo que hay que dirigir con todas las cualidades que ha dicho Celia, porque es que es súper bueno. De hecho, hay algún hombre que las tiene también, no tiene nada que ver. Incluso la cogen como buena práctica y como buena. Entonces, yo creo que, como tú has dicho antes, hay que seguir trabajando, no puedes caer en la autocomplacencia, porque a nada te desvías, ¿no? Salen mil cosas de adolescentes que resulta que ahora son más radicales en un momento dado. Entonces, creo que hay que tener siempre el foco claro, desde luego. Y solo por añadir una cosa más, que también a raíz del COVID y a raíz de que los hombres también necesitan parte de las cualidades que eran hasta ahora innatas femeninas, es que yo creo que también el COVID ha venido fenomenal para quitar también los prejuicios de el hombre tiene que ser fuerte, el hombre no puede demostrar los sentimientos y tal. Creo que eso también ha ayudado a que ellos se pongan mucho más en nuestro papel. Porque hasta ahora, de toda la vida de Dios, como, digamos, imagen de la mujer era la que cuidaba a la familia. Y es verdad que con el COVID ha habido un momento en nuestras vidas en las que mucha parte de la gente que estaba trabajando, o estaban enfermos ellos, o estaban enfermos alguien del que tenían que cuidar. Y ya no solo hablo de hijos, sino que también hablo de padres. Entonces, la figura, yo creo, del cuidador se ha ensalzado. Entonces, el multitask que nosotros digamos que llevamos innato, a día de hoy, es que se pone, pero vamos, o sea, de hecho creo que ha servido sobre todo para que se den cuenta de la cantidad de cosas que hacíamos, porque además ayuda mucho a que tú antes te ibas a trabajar, yo iba a trabajar y mi marido se iba a trabajar, y tú y yo tampoco sabíamos muy bien qué hacía de 9 a 6 el otro. O sea, sabíamos que era muy listo, muy trabajador, muy tal, pero no sabíamos hasta qué punto la cantidad de cosas que hacía el otro. Y creo que ahí el rol de la mujer, muchos de los hombres que lo han visto en casa cuando estábamos encerrados en un mismo cuarto, con calls, con niños, con cosas que hacer, con tal, creo que ha venido muy bien para hacer este cambio. Y desde luego en Richmond lo bueno es que todas las cosas que nos habían ayudado durante el COVID han venido para quedarse. No es que hayamos vuelto, teníamos, o sea, pues fenomenal. ¿Te ha venido bien el teletrabajo porque concilias mejor? Pues ponemos un día más. ¿Más flexibilidad de horario? Pues fenomenal también. Entonces creo que esas cosas han venido también muy bien y lo sentimos aquí. Pues es cierto que los estudios dicen que las mujeres tienen unos rasgos de liderazgo que son distintivos, que son más pues, empático, toma de decisiones colaborativa, etcétera, ¿no? Los estudios lo dicen, ¿no? Y es cierto que estos modelos de liderazgo pues ahora son más aceptados o son los que se buscan, ¿no?
Lo que pasa es que aunque eso sea así, el concepto que tenemos de líder todavía nos cuesta mucho de cambiar y todavía lo tenemos aquí engranado y esos son los sesgos que siguen operando, ¿no? A pesar de que no va a decir sobre el papel, sino lo que todo el mundo que queremos es una cosa distinta a lo que tenemos Y aquí nosotras dentro, ¿no? mismas muchas veces. ¿Eh? No, por supuesto, es que los sesgos de género afectan por igual a hombres que a por mujeres, ¿no? Parece que somos nuestras peores enemigas. Bueno, yo ahí voy a discrepar, pero yo somos igual, pero... Bueno, vamos a hablar de esto, lo que estabais diciendo de tecnología, de hecho, ¿no? Tanto este teletrabajo, etcétera, ¿no? La tecnología, la cuarta revolución, ¿no? La transición digital y tecnológica. Es verdad que tenemos bastantes retos en el talento femenino. ¿Qué tipo de cosas estáis haciendo, Cecilia? Pues sobre todo si nos fijamos en las nuevas generaciones, ¿no? que vienen y en el mundo a futuro, ¿no? Que va a ser un mundo más tecnológico, más digital, para que una compañía atraiga el talento femenino, tecnológico, un poco el que viene a futuro, ¿no? Los jóvenes quieren compañías mucho más inclusivas, menos sesgadas, menos jerárquicas, que haya una política retributiva igualitaria. Estas son encuestas que se han hecho en universidades y han salido. Entonces, la compañía que no tenga esto incorporado tiene un problema a futuro porque va a ser difícil que rescate, o sea, que las nuevas generaciones quieran trabajar con ellos. Nosotros, para empezar a trabajar desde la educación, que es muy importante, tenemos unos premios que son los premios Women Now, que hacemos en colaboración con Microsoft España, donde premiamos la excelencia de las mujeres que están estudiando carreras STEM, que son ciencia, ingeniería, matemáticas, tecnológicas, y además porque solamente el 35% de las jóvenes estudian este tipo de carreras y si ya te vas a niveles superiores, solamente el 3% hacen posgrado, o sea, imagínate. Entonces, con estos premios lo que queremos es, desde el inicio, ¿no? Desde la educación, dar becas, premiar, fomentar, porque a veces nosotras no nos lo creemos, ¿no? No sé si os ha pasado a vosotras, cuando yo he querido promocionar a alguien y le he dicho, oye, fulanita, te voy a proponer para esto. Y te decía yo, pero Cecilia, tú crees, estás segura, pero tú crees que voy a ser capaz. Es que tengo que salir los miércoles. Y digo, ¿cómo que vas a ser capaz? Por supuesto que vas a ser capaz, ¿no? Por eso nuestro programa también We Engage quiere acompañar a todas estas mujeres en su carrera profesional porque no nos lo creemos. A mí jamás me ha pasado que cuando he promocionado a un hombre me haya preguntado si estoy segura. Esto me ha pasado con mujeres, es que es muy fuerte. Entonces dices, oye, bueno, pues le pasa a niñas, adolescentes, es que una ingeniería es muy difícil, es que una carrera tecnológica, oye, qué capacidad tenemos las mil. De hecho, somos muy organizaditas, muy cuadriculaditas en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos hacer todo este tipo de iniciativas que están englobados dentro del programa We Engage, que está en el plan estratégico de la entidad, bueno, pues para también fomentar y que la imagen que tiene CaixaBank sea una imagen, bueno, oye, que no solo lo decimos, sino que lo hacemos, ¿no? Yo creo que esto lo vuelvo a reiterar, pero creo que es fundamental, ¿no? Muy importante, está claro. Pues aprovecho para reiterar lo que has dicho de la capacidad intelectual de hombres y mujeres. Está demostrado por grandes estudios masivos de inteligencia, el coeficiente intelectual promedio del hombre es igual que el de la mujer. Está comprobado, esto es idéntico. Lo que pasa es que todo esto es un tema cultural, educacional, social, etc. Claro. Entonces, ya mi última pregunta de estos temas generales es la diversidad de la mujer. Al calificarla como diversidad, la mujer, pues bueno, pues cae un poco en un saco de otras cosas, diversidad, pues diversidad a la mujer, diversidad LGTBI, diversidad religiosa, diversidad senior, diversidad, etcétera. Mi preocupación aquí es que sobrepasemos, digamos, bueno, la diversidad de género ya la hemos trabajado, es la primera, llevamos muchos años con ella, vamos a otra cosa, vamos a la cognitiva, vamos a la experiencial, vamos a no sé qué, porque la mujer ya la tenemos trabajada y ya está. ¿Es un poco vuestro caso? ¿No? ¿Cómo lo veis? No, yo pienso que no. Y de hecho, el plan de igualdad hombres y mujeres que nosotros hemos lanzado es un plan de igualdad hombres y mujeres porque tiene que ser así. Yo creo que socialmente hemos estado muchos años en el que nosotras hemos estado profesionalmente en otro nivel por las circunstancias, por lo que fuera, y creo que ahora mismo es necesario el impulsarlo. Y no creo, estoy de acuerdo en que hay muchas modas, y son modas que nos vienen muchas veces por tendencias internacionales, bueno, porque al final, ¿qué es la diversidad? Es lo que cada individuo puede aportar
¿no? En función de su característica distintiva, que puede ser hombre o mujer, puede ser, como has dicho tú, la raza, puede ser la edad, Tu experiencia. la experiencia, puede ser la orientación sexual, tu habilidad mental, tu capacidad física. Hay tantísimas variables dentro de la diversidad que yo, vamos, no considero que lo damos por hecho en absoluto. Por eso tenemos un plan específico. Lo mismo que intentamos acompañar un poco, bueno, pues todas esas cosas que vienen junto con la diversidad, ¿no? Y con planes, pues por ejemplo la equidad, como intentamos tener planes a nivel, por ejemplo, de equidad salarial, ¿no? Como hablábamos, para tener salarios que entre los hombres y las mujeres no existan pues diferencias, o incluso entre los mismos grupos comparables, ¿no? Independientemente del sexo, o la inclusión, por ejemplo, ¿no? Hablaba Gadea de las opciones flexibles de poder trabajar, por ejemplo, o del teletrabajo, o celebrar distintos tipos de tradiciones o de festividades. Nosotros en Richmond es verdad que tenemos celebraciones muy diversas, del Día de la Mujer, del orgullo gay, me refiero muchísimas, que antes, bueno, estaba todo como más en un ámbito personal y que cada vez llegan y se involucran más dentro de nuestro día a día, ¿no? La pertenencia, yo creo que es muy importante también, ¿no? El pertenecer, el reconocimiento un poco a esos empleados, a esos grupos, independientemente del grupo al que pertenezcas, ¿no? Con lo cual yo creo que no hay que dar por supuesta ninguna diversidad y en nuestro caso con 2/3 de mujeres, pues bueno, yo creo que lo podemos decir de verdad con letras mayúsculas, ¿no? Porque es una realidad. Yo creo que no está olvidado, al contrario, yo creo que se sigue trabajando. Y aunque tengamos muy buenas cotas, como dice Celia, nosotros igual la tenemos, casi el 42% de las mujeres del banco son directivas, son mujeres, ¿no? Sí que es cierto que al estar incluido dentro del plan estratégico y además con medidas muy concretas, hay una medida que es antiacoso, hay una medida que es el mentoring, que lo he comentado antes, mentoring de mujeres, está implantado en las políticas de selección de recursos humanos todo el tema de igualdad femenina, todo el tema, lo ha comentado Celia, de paridad salarial, que es fundamental también. De hecho, el índice que he comentado antes mide muchísimo esto y además el impacto de no tenerlo, ¿no? En la sociedad, que a veces es decir, oye, lo tengo que hacer porque parece que está de moda. No, lo tienes que hacer o es interesante que lo hagas porque es mucho más eficiente y tiene un impacto muy positivo en la sociedad, ¿no? Al final, oye, nosotros a través también de la fundación, que es una parte, bueno, el 30% del banco, es algo que se fomenta muchísimo en todos los ámbitos, desde los premios Mujer Empresaria o Mujer Emprendedora. Tenemos becas para fomentar autónomas que creen su propio negocio, incluso mujeres que están en exclusión social, en una situación difícil, poder ayudarles a salir de esa situación. Mujeres maltratadas, que no pueden salir porque económicamente dependen. Todo esto lo hacemos a través de la fundación, no directamente como CaixaBank, pero es que la fundación tiene todos los años un presupuesto de 500 millones de euros y hay una parte muy importante de este presupuesto. Yo siempre digo a los clientes que una parte de lo que ganamos con ellos revierte en la sociedad, y es que es verdad. Y además una parte de lo que revierte en la sociedad va a programas de este tipo, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y tenemos una parte de voluntariado que ya cuando participamos empleados y lo ves, porque cuando tú lo ves, tú tienes, como digo yo, tu micromundo, tu realidad, ¿no? En tu empresa, yo soy mujer, tal, pero es que hay mujeres en clases medias muy bajas que, ojo, es que lo tienen muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudas, ¿no? A este tipo de mujeres? Bueno, pues lo hacemos de esta manera. Entonces, para nada está olvidado. O sea, yo creo que lo tenemos en el radar claramente, ¿no? Pues muy bien, me encanta oíros, pero que no se dé, efectivamente, que no se dé por hecha porque todavía no lo está, ¿no? No. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de vuestras empresas en particular y voy a empezar por el grupo Richmond, ¿no? Es verdad, lo has comentado antes, Gadea, que habéis dado un salto tremendo, ¿no? En 10 años habéis pasado de tener el 13% de mujeres directivas al 62%, que es un salto tremendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido las claves para dar este salto cualitativo? Yo solo por añadir, o sea, que creo una de las cosas mejores que yo creo que estamos viendo aquí es que, aparte de mostrar con hechos, luego son la cantidad de programas y de proyectos que están sobre la mesa. En nuestro caso, en Richmond también tenemos distintos programas. Desde IWC, además en la web, que se puede ver,
hay un reporte que se llama el Sustainability Report, pero que engloba muchísimos temas, más allá del tema de la sostenibilidad. Sobre todo uno muy importante es la igualdad de género, y tenemos el programa del Equal Salary, en el que se tiene que llegar a una serie de objetivos. De hecho, en España y en Portugal las cantidades están cumplimentadas, y además con el sistema de auditoría está cuantificado como tal. También hay que entender que, claro, en IWC la central de Suiza incluye, por ejemplo, mucha fuerza laboral de relojeros. Y he de decir que las relojeras, todos aquellos procesos que son realmente minuciosos, de perfeccionismo, etcétera, las que mejor lo hacen son mujeres, pero no ahora, desde hace muchísimo tiempo. Y a día de hoy, como decía, lo bueno es que a día de hoy la directora a nivel local es una mujer, y a nivel internacional en el COMEX hay 3 mujeres, y no solo en algunos ámbitos que hasta ahora sí que están representados, sino también en distribution to consumer, en toda la transformación digital. Son mujeres las que están liderando este cambio. Y luego, como herramientas o proyectos a nivel local, también contamos, por ejemplo, con el Shibicoms, que es un programa a nivel internacional y que se ha implementado recientemente. El mes pasado fue justo el final. ¿Qué consiste este programa? En este programa consiste principalmente en distintas mujeres de todo el mundo, como decía, y luego de distintos ámbitos, no hace falta que sean de una posición concreta, participan en el programa como parte de su proyección de carrera. Entonces, de esta manera, que era otra cosa de la que estábamos diciendo, lo bueno no es solo empezar el programa, sino ver los resultados que tiene. Y estas, en algunos casos, son mujeres o que bien quieren desarrollar su carrera o en otras marcas, o en otros puestos, o en otros tal. Entonces, es un programa desde el principio hasta el final, de compartir las experiencias entre todas y cada una de las mujeres, que son de distintos países, distintas empresas y de distintas posiciones, pero sobre todo también de desarrollar un programa de carrera con coaching, con desarrollo profesional de qué es lo que te hace falta a ti para llegar a donde tú quieres estar. ¿Esto es un grupo de mujeres de alto rendimiento o son todas las mujeres del grupo? Son mujeres que están seleccionadas dentro de cada una de las empresas, y cada uno de los mercados selecciona un grupo de mujeres y las que tiene este acompañamiento, este coaching, este segmento de carrera, etcétera, que prueba ser efectivo. Exacto. Y luego además tenemos el otro, que es Connect Her, que lo bueno es que, desde luego, a nivel Europa, si quieres conectar con cualquier mujer, yo que sé, tú haces un tipo de función y quieres enterarte bien en qué consiste el otro trabajo, o cómo poder llegar ahí, o qué le recomendarían para poder dar ese cambio, entonces está abierto. Porque lo bueno es que todos y cada uno de nosotros se abre una posición en el grupo y somos los primeros, desde luego, en enterarnos. Y entonces hay un acompañamiento, desde luego, desde el Departamento de Recursos Humanos, en caso de que quieras postular, que es lo que te hace falta, pero lo bueno también es que tienes, digamos, esta red de mujeres apoyando a mujeres, que yo creo que es otra cosa muy buena que pensar. Como detalle, diría que a título personal recomiendo a todo el mundo el libro de El síndrome de la impostora, porque no conozco mujer que se lo haya leído que no se siente identificada con el 85% del libro, y hasta el día que llegue, que alguien se lo lea y no se siente identificada porque, gracias a Dios, no le ha pasado, hasta ese día el tema no se nos va a olvidar. ¿Tendríais algo que añadir sobre medidas concretas que haya hecho el grupo para pasar de ese 13 a 62? Habéis mencionado este programa, nuestros programas, brecha salarial, ¿hay algo más que...? Hombre, yo creo que también el involucrarlo en nuestros planes estratégicos, como comentaba, ¿no? El hacerlo una realidad empresarial, el tomar decisiones, es decir, el pensar, pues a ver, tengo 20 boutiques, de las 20 boutiques tengo 17 mujeres y 3 hombres. ¿En cuáles están los 3 hombres? Porque a mí me ha pasado. Pues resulta que casualidad que están en las 3 que facturan más. Es casualidad, es... Bueno, pues no. Entonces, claro, esto te puede... Aquí huele un poco rápido. Entonces, y de hecho ya lo hemos cambiado. Por ejemplo, de esas 3, ahora hay 2 y 1. Bueno, entonces, en realidad es ponerlo en práctica de verdad. O sea, no solamente hablarlo y qué bonito y vamos a hacer... Y que sea estratégico, que es lo que habéis mencionado. Sino que sea algo estratégico. Y yo creo que hay otra cosa muy importante, y es que las mujeres que trabajamos dentro de una organización, de alguna manera, estemos conectadas entre nosotras. Es algo con lo que hablaba Gadea, ¿vale? Porque nosotros también es verdad que en Montblanc tenemos grupos que normalmente son mujeres más junior, pero que ellas lideran charlas con las que somos directoras en países, con las que somos directores de área. Y bueno, esto es algo que es muy importante, o sea, que es hacerlo real, no solamente con palabras. Sí, nosotros igual tenemos un tipo de oficina que es oficina store, que es como las oficinas más grandes, ¿no? Bueno, pues ahí estamos casi en el 42% de directoras de oficinas store, que oye, es también un avance, porque históricamente
las mujeres en el sector financiero eran las subdirectoras, que eran las que llevaban todo el tema administrativo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas, como dicen ellas, al final es una realidad. No digo que lo estamos haciendo, sino que, oye, que 42% ya son mujeres, ¿no? De oficinas esto. Esto es importante. Puedo hacer una pregunta más al grupo Richemont y luego pasamos a la Caixa, que es, habéis hablado mucho, ¿verdad?, de una cultura muy inclusiva, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha logrado esta cultura? Hemos hablado de un alto porcentaje de mujeres, pero ¿por qué creéis que se ha llegado ahí? Porque parece ser que es clave en posibilitar el avance del talento de la mujer. Yo creo que se ha llegado de forma natural. O sea, simplemente con el 10, de pasar de un 13 a un 62 ha hecho que se pase de forma natural y sin sesgo. O sea, sin tener ningún tipo de limitación a la hora de tomar la decisión de quién poner en la cabeza de determinadas posiciones y a quién contratar. Si tú desde el momento que abres un proceso de selección ya te limitas o piensas, uy, no voy a coger a una chica de 30 años porque se acaba de casar y tal, porque esto es una mentalidad que, por ejemplo, en pequeña y mediana empresa, no voy a coger porque se va a quedar tal y luego ya verás y va a empezar y no sé qué. Pues sin tener ningún tipo de sesgo a ese nivel, sino intentando valorar a las personas por igual, por sus capacidades y por las posibilidades de lo que pueden aportar y siendo flexibles y trabajando de una forma muy natural sin sesgo ninguno. Entonces, de esa manera es como hemos conseguido, yo creo, y poco a poco cambiando la cultura. Si empiezas desde arriba, pues eso tiene que ir bajando hacia abajo. Pero has visto un cambio, tú llevas cerca de 20 años en el grupo, creo. Hombre, yo he visto un cambio. Yo te puedo decir que cuando a mí me hicieron, por ejemplo, Brand Manager de Bobby Mercier, yo era la única mujer que me sentaba aquí con todo tíos, que en general eran casi todos franceses, porque al principio todos los Brand Managers eran franceses y yo era la única chica y la única española. Sí. La diversidad ahí Pero, era claro. yo era el bicho raro. Yo recuerdo siempre y lo cuento muchas veces. Yo estaba metida en un despacho que era de cristal y la gente pasaba de Miraba. como si fuera un pez globo. Era como, mira, una tía y es española y es directora. Y yo me acuerdo lo que decía un poco Gadea, yo era como un ejemplo. A mí la gente, el día que me nombraron directora en Bobby Mercier, la gente me llamaba. La gente de marketing de otros puestos, que eran mujeres, que tenían puestos, enhorabuena, bueno, es que no nos podemos, eres un ejemplo para nosotros, sabemos que hay un mañana, que hay una posibilidad. O sea, esto era algo que era como la pena. Ir abriendo caminos, Es ir normalizando, abriendo o sea, y tú normalizando y luego que la compañía vaya entendiendo que nosotras, las mujeres, nos involucramos muchísimo. Y cuando una mujer está involucrada, aunque tenga millones de compromisos y de situaciones y de obligaciones personales, va a dar el máximo que pueda en su lado profesional. Si eso supone que se tiene que marchar antes por lo que sea, la vas a tener a las 10 de la noche cuando están todos en la cama, conectada como una torda, haciendo lo que tiene que hacer. Yo creo que en eso nosotras somos muy responsables y yo creo que eso es lo que con los años vamos consiguiendo demostrar y lo que hace, efectivamente, cuando Llevando damos resultados, Pues es que esa sensación es buenísima, porque a mí me pasó algo parecido, no en banca privada, pero a mí hicieron jefa de zona en Madrid y había una mujer y el resto de las números, y era como, primero estás más te cuestionaban más, ¿eh? Y no solo si eras mujer, si eres joven. Joven y mujer ya era una combinación ahí que dices, ostras, lo que experimentas en ese momento, yo creo que ayuda luego mucho para evolucionar, ¿no? Pero cuando lo vives la primera vez es yo curioso, recuerdo que me hicieron una pregunta de recursos humanos de Ginebra en aquel momento. Me acuerdo que la directora de recursos humanos me preguntó, ¿y tú cómo te vas a organizar con tus hijos si tienes que viajar? Y yo en ese momento le miré y le dije, perdóname, primero tú eres mujer y me estás preguntando a mí, pero ¿tú esta pregunta se la harías a un hombre? Efectivamente. O sea, ¿tú le preguntarías en una entrevista para director de una marca a un tío cómo te vas a organizar si te tienes que ir de viaje a Ginebra 4 días? Pues probablemente no. Pues si él se puede organizar, yo también me puedo organizar. Que tenemos que hacer unos sacrificios de la pena y que la mochila viene contigo aunque estés en China, porque es la realidad. Y yo creo que las 5 que estamos en la mesa lo sabemos, sí. Pero que somos capaces de hacerlo, por supuesto que también. Me parece muy importante lo que decís, que esas mujeres que han sido cabecera, ¿no?, como estáis comentando vosotras y otras, han tenido que dar resultados y muy buenos resultados, porque si no, esta carne no se hubiera producido, ¿no? Pero esto por eso yo creo que el grupo, somos un grupo suizo, supongo que en nuestro sector yo creo que todos tenemos un Excel donde se mira cuál era el objetivo, cuál era el resultado, qué cosas se han conseguido. Y claro, si no hubiera funcionado, te quiero decir, no lo fomentarían tanto. A día de hoy es que lo fomentan. Y lo bueno que decía Celia es que yo creo que se ha visto que te ves capaz de hacer cosas que antes, por todo lo que decimos de la herencia, los sesgos, no lo pensábamos, pero como ya ha pasado,
Y es gente que aún así sigue siendo madre, sigue teniendo familia, no le ha pasado nada a nadie, sus hijos están escolarizados y que sepamos, nadie está todo el día en el hospital con una pierna rota, o sea que va todo bien, pues se puede hacer. Quería preguntarle a Cecilia el tema de la Caixa, que, a ver, este año volvéis a estar en el top 3 del índice Bloomberg Internacional de Igualdad de Género, que está fenomenal, y tenéis el programa We Engage. Cuéntanos un poco cómo habéis llegado ahí, el programa We Engage, etcétera. Vale, bueno, Caixa entró en este índice, pero este índice lo hace una compañía americana muy orientada al sector financiero, que es Muy Bloomberg, conocida. la conocéis todo el mundo, y bueno, es lo que me comentaba antes, valora 230 compañías del sector financiero a nivel mundial. Caixa quería estar y para poder estar tienes que ser muy transparente en tus políticas de diversidad de género y además tienes que demostrar que realmente las estás Y dar implementando. mucha información. Y dar muchísima información, es una auditoría súper exhaustiva. Además, miden liderazgo femenino, políticas antiacoso, brecha salarial, es decir, son medidas muy concretas, o sea, es un índice que es difícil estar. El año pasado conseguimos la mejor calificación desde que entramos, que fue en el 2008, que es la tercera posición del ranking. O sea, estamos contentos. Pero vuelvo a repetir, es un índice que controla muchísimo, tú lo sabes, tienes que dar muchísima información y yo creo que el programa que está dentro del plan, que es We Engage, tiene diferentes partes que además tocan todos estos puntos que creo que son fundamentales, ¿no? A la hora de valorar si una compañía realmente está trabajando en esto o no lo está haciendo. El tema de mentorizaje que he comentado antes, han participado 600 empleadas, muchas, el 65% han promocionado, es decir, que no es que lo digamos, lo hacemos y han promocionado y es muy buen dato. También hacemos mentoring cruzado con asociaciones, con empresas. Imagínate que hiciéramos una asociación con tal. Puede haber mentoras directivas de IWC o de Montblanc con mentees nuestras o viceversa, ¿no? Y esto además fomenta muchísimo también tener otras ideas, ¿no? Porque a veces piensas en tu sector y estás como muy sesgadito, ¿no? Entonces, tener estos mentorizajes cruzados también es súper interesante. Bueno, hacemos el Día Mundial de la Mujer, la Mentoring Walk, que creo que es bastante conocida. Se hace el 80, has participado, ¿no? En Madrid se hace en varias ciudades. Muy bonito eso. Es muy bonita porque se hace mucho networking, tienes contacto con muchas mujeres de diferentes sectores que te dan su experiencia, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Todo lo que he comentado antes de premio de mujer emprendedora, las pones arriba, se hacen charlas, se hacen incluso becas, creo que también esta parte es muy interesante. We Engage también tiene una formación exclusiva de recursos humanos para lo que he comentado antes, es decir, todos los procesos de selección tienen que tener en cuenta diversidad femenina, ¿vale? Y esto también... ¿Aplicáis las reglas Rooney? Sí. Bueno, pero también a veces está, ¿no? La discusión a veces que dicen, bueno, pero al final esto va de meritocracia y de talento, ¿no? Sí, obvio. Claro. Es decir, en el programa de mentoring no entran mujeres que no se considera que tienen talento, ¿no? Aquí participan mujeres talentosas que al final tienen todo el sentido del mundo, pero es que a veces están muy ocultas y por lo que fuera. Entonces, tratamos de darle visibilidad y sobre todo también confianza. Y bueno, está todo el tema de colaboraciones que hacemos como con Fundación Diversidad, es decir, todo este tipo de acciones que se hacen se promueven muchísimo y se implica muchísimo a las empleadas del banco, no solamente directivas, sino también bueno, mujeres que están en el programa de mentoring. Entonces yo creo que bueno, que para estar en esa calificación, ¿no? de Bloomberg hay que decirlo, hacerlo y demostrarlo, ¿no? Y en ese sentido pues seguiremos trabajando. Muy bien. Os felicito, porque es un gran logro a escala global. Sí. Antes de pasar a las preguntas, voy a hacer una última pregunta a las tres, que Claro. Si tenéis que nombrar una acción que diríais, esta es la que más impacto creemos que ha creado para conseguir mayor número de mujeres directivas, ¿cuál sería? O la que creéis que es más no sé, más, Yo para mí o más fuerza, más representativa. Yo para mí el mentoring. El mentoring. Sí, yo he sido mentora
Y no fui y mentí porque no estaba todavía creado el programa, pero ayudas muchísimo porque se abren, te cuentan todas las dificultades reales que tienen. Creo que las puedes ayudar. Tú detectas las cosas que no se están haciendo bien y las elevas hacia arriba, ¿no? Porque muchas veces se tapan las cosas. Yo creo que este programa es súper global, engloba todo. Y yo invito a las empresas a que lo hagan, porque creo que es muy, muy efectivo. Vale. Celia, ¿tú qué dirías? Pues hombre, yo no sé qué decirte, la verdad. Yo creo que, hombre, está claro que todo tipo de acciones como las que dice Cecilia. Pero dime una. O Gadea, si lo tienes pensado. De Connect Her, porque yo creo que eso, o sea, en el momento en que ya te cuesta pedir ayuda, pero una vez que se abre la conversación y que el grupo te da la mano de ponerte en contacto con lo que más te va a encajar, digamos, se te abren posibilidades que no se te habrían ocurrido. Entonces, todo lo que es compartir, o sea, sharing is caring, creo que es clave. Pues yo te diría que la unión hace la fuerza, fíjate, que al final el unirnos, aquellas mujeres que formamos parte de un mismo entorno empresarial, ayuda mucho y aporta mucho. Porque al final no solamente es opinión de una, sino varias, y creo que podemos influir e influenciar mucho. Entonces yo creo que unirnos entre nosotras creo que es algo que no es una iniciativa en sí, pero creo que es algo fundamental. Muchas gracias. Vamos a ver ahora aquí, nos quedan unos minutos, como 5 o 7 minutos. Vamos a ver aquí las preguntas del chat. Se ven aquí, ¿no? ¿No es esto? Vamos a ver. No hay preguntas. Yo no dejo todo clarísimo. Igual hago yo una. Si tenéis preguntas, ponedlas al chat. Hago yo una pregunta. Bueno, evidentemente habéis desplegado un montón de acciones y durante años, ¿no? Para mejorar esas cifras. ¿Dónde han estado las dificultades? ¿O qué acciones creíais que iban a funcionar y quizás funcionaron menos bien, por lo que sea? Porque evidentemente uno prueba mil cosas, ¿no? Y son varios factores, los tener objetivos, tener gente apasionada que realmente quiera avanzar, los role models, el mentoring, etcétera. Pero también os habéis topado con dificultades, porque es así, quiero decir, no es sencillo. ¿Algún ejemplo o cómo lo habéis trabajado? Las barreras psicológicas que muchas veces nosotros mismos nos ponemos. A mí me ha pasado que cuando ha habido procesos o cuando ha habido posibilidad de tener puestos de dirección, en algunos casos, un poco lo que Cecilia comentaba, ¿no? La duda o la inseguridad que muchas veces nosotras mostramos. Quizá también es franqueza, ¿eh? Yo en este proceso de selección último, en el que ahora yo soy directora general de Montblanc, cuando vino el director de Recursos Humanos de Alemania, me preguntó el por qué tú lo puedes hacer bien. Yo manifesté mis dudas, ¿no? Le dije, bueno, pues yo te agradezco, pero tengo mis dudas o mis preocupaciones. Y recuerdo que el tío, que es padre de 4 hijas, me dijo, yo esta pregunta se la haría a un tío y jamás un hombre me daría esta respuesta. Me vendería su moto y su película, porque yo tal, porque lo voy a hacer súper bien, porque soy el mejor, porque en esto soy súper fuerte, tal. Y sin embargo, nosotras, yo creo que no sé si por honestidad, por franqueza, por miedo muchas veces a no llegar a dar el máximo, que al final es como en general a las mujeres no va a ser, pues nos genera cierta inseguridad. Y yo creo que eso es lo que yo en muchos casos he tenido que vencer y convencer, o sea, he tenido que convencer un poco y decir que no, joder, que sí, adelante, que lo vas a hacer fenomenal, que ya verás. Pero es que eso También digo que los estudios refrendan esto. Las mujeres son brutalmente honestas y se ponen esas cosas por delante también porque nos autoaplicamos los sesgos de género de manera inconsciente. Entonces no nos vemos tan capaces, ¿no? Y a veces la honestidad no gusta tanto, ¿no? Hay que ser más política. Nos hacen esta pregunta que dice Ana Carandel, nos pregunta, estas redes de mujeres, ¿cómo las incentiváis y promovéis? Es decir, ¿de qué manera realmente suceden las acciones? Las redes de mujeres. El connector. En nuestro caso, he de decir que es una cosa nada más que quiero señalar, que muchísimas cosas puestas sobre la mesa, que directamente mucha gente se autodice, no tengo tiempo,
no voy a participar, no voy a postular porque cómo voy a meter esto con ya el trabajo, la familia, tal, los cuantos, y directamente no postula. Y cuando viene gente que ya lo ha hecho, me hace mucha gracia la frase de, ¿pero de dónde consigues el tiempo? Entonces, ¿cómo? Para empezar, lo primero de todo es que recibimos un email de recursos humanos informando de lo que se va a hacer, ya sea esta charla, ya sea el programa de Connect Her, ya sea, por ejemplo, que me hace mucha gracia, nosotros tenemos programas buenísimos de IMD de conocimiento y además donde se hace también networking, o sea, con los propios ponentes también puedes hacer networking, ya sean hombres o mujeres, o sea, que a veces no hace falta que solo necesites de mujer. Entonces, se hacen todas esas comunicaciones y las vuelven a hacer, vamos, tenemos aquí a Diego, por lo menos 5 veces más, y hay mucha gente que aún así dice, o no lo he visto o no he tenido tiempo. Entonces, ¿cómo se promueve? Pues yo diría que con el ejemplo. La mayoría de las veces hay cosas que por lo que sea a mí se me han pasado entre muchos de los emails que recibimos y ha sido por recomendación entre nosotros mismos. Pero desde luego todo empieza por una comunicación de recursos humanos con los plazos. O bien para que postules, o bien para que participes, o bien para que lo actives. Y con el ejemplo que se comparte, claro. Bueno, nosotros el orgullo de pertenencia, ¿no? Es decir, programa We Engage, pertenezco al programa, está definido todas las participantes y luego hay una cosa que no ha salido que creo que es importante, es decir, todo el mundo tenemos una mentalidad, no sé si lo hemos dicho antes, ¿no? De la educación que tú recibes en ti, ¿no? ¿Vale? Y al final hay que educar y formar también, ¿no? Pero no solamente a mujeres, que hay muchas mujeres que tienen esta mentalidad también, aunque suele ser más hombres, ¿no? Nosotros hicimos una guía con Estrella Montorio, que es catedrática de la Universidad de Barcelona. De comunicación Sí, que es de comunicación igualitaria, que es súper interesante, son 11 capítulos, y hacen preguntas como ¿por qué una mujer piensa de esta manera? Es decir, es cómo entender en la mentalidad de una mujer. Tú escuchas a una mujer de la misma manera que escuchas a un hombre en un proceso de selección, por ejemplo, y son ejemplos además súper prácticos, o sea, de situaciones reales que se han dado. Y creo que si se lo leen tanto hombres, ¿no? Para poder entender, porque muchas veces dicen, no, yo sí que aplico esto. Bueno, aplica realmente. Es una guía súper interesante y por todas estas iniciativas que hemos comentado son muy buenas, pero tienes que partir un poco de concienciar también, ¿eh? Concienciar no es fácil, ¿eh? No, aprovecho esto, ya el último tema que vamos a tratar es aprovecho para cómo traemos a los hombres a esta discusión, porque casi siempre estamos mujeres, ¿no? ¿Qué estáis haciendo para atraer a los hombres también en la inclusión, las mujeres, la diversidad? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, aparte de esta guía igualitaria, realmente el programa We Engage es para todo el mundo. O sea, ¿Y tenéis hombres ahí? ¿Qué porcentaje de hombres tenéis? ¿Lo sabes? O sea, no en el de mentoring, porque en el de mentoring no puede ser, pero sí que en mentoring walking, en el día de participan hombres, en todo el tema de formación recursos humanos en los procesos de selección participan hombres. ¿Cómo conseguís que participen? O sea, ¿cómo los atraen? Bueno, hay unas cuotas, no te puedo decir ahora cuántos, no son las más. Es decir, si miramos ahora cuántas personas están aquí conectadas, Claro. muy probablemente, aunque, por ejemplo, la difusión ha sido a través de toda la intranet de la entidad, incluso a nivel externo, desgraciadamente los porcentajes de hombres son más bajos, ¿no? Pero es que esto es como una gota malaya, o sea, tú tienes que estar ahí pim pam, porque si dejas de hacerlo, ya olvídate, ¿no? No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero bueno, me ha encantado esto de, oye, que vosotros tenéis hijas también, ¿no? Que vienen detrás, que vais a querer que ellas tengan una vida confortable, saludable, que no tengan que pelear tanto, ¿no? Este es un argumento muy potente, bueno, muy potente. Claro. Bueno, Sonia, te doy la palabra para cerrar. Pues sí, porque... la verdad que podríamos seguir un rato más, porque da para mucho y además vamos hablando y van surgiendo nuevos temas y demás. Pero bueno, empezamos en punto y queremos cerrar en punto. Bueno, pues agradeceros muchísimo todas vuestras experiencias. Yo creo que todo lo que no se comunica no existe. Hay muchas empresas en España que siguen tratando de impulsar este tema y sobre todo de cumplir objetivos, ¿no? Porque se hacen muchas cosas, pero luego esos números tienen que mejorar. Si no mejoran todo lo que hacemos, pues no lo estamos haciendo bien. Agradeceros muchísimo vuestro tiempo, vuestro expertise, vuestra dedicación. Muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado. Muchas gracias a Silvia por la excelente moderación.
Y comentaros simplemente que hemos grabado esta sesión, la vamos a colgar en el apartado de webinars de nuestra web, donde hay muchos otros. Y por último, solo comentaros que estamos en abril y que el 1 de mayo empieza el Mes Europeo de la Diversidad, que hagáis este tipo de acciones para vuestros empleados, empleadas, hablad sobre diversidad, poner el tema en la agenda, porque nunca se termina, es decir, nunca vamos a llegar a ser totalmente diversos e inclusivos. Es un tema que hay que hacerlo todos los días, todo el tiempo, y las empresas son muy importantes para realmente cambiar la cultura en nuestra sociedad. Así que nada, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Hasta luego.